esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo le pediré al Padre yo le pediré al Padre que os dé otro defensor que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros en cambio lo conocéis porque vive con vosotros y está con vosotros. No os dejaré huérfanos, os veré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy con mi Padre, y vosotros conmigo, y yo con vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré, y me revelaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra bellísima, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, tu palabra bellísima, confío en ti, Señor. Tu palabra es El cristianismo nos ha enseñado a ver los mandamientos no como una imposición arbitraria por parte de Dios, sino a ver en los mandamientos un camino a través del cual nosotros desarrollamos el amor. Son caminos positivos, no son simples prohibiciones. Nosotros hemos querido entender los mandamientos como simplemente una frontera del no. No mates, no robes, no cometas adulterio. Pero los mandamientos son un camino abierto por Dios en el corazón del ser humano, en su libertad, a través del cual el ser humano puede desarrollar el deseo de felicidad que tienen en el corazón. No son simplemente no hacer, sino son siempre afirmaciones positivas, son siempre un sí. Los mandamientos sin duda tienen como dos caras. Tienen una cara a la cual siempre nosotros nos fijamos y nos produce un profundo pesar, porque el ser humano no está hecho simplemente para no hacer cosas malas. Esa cara de la moneda, ese aspecto negativo, esa frontera que el ser humano no debe pasar, es no entender el espíritu con que Jesucristo nos presenta los mandamientos, que es un camino a través del cual el ser humano puede desarrollar su deseo de amar. Por eso es que nosotros los cristianos, que compartimos con todos los hombres de esta tierra el proyecto de los 10 mandamientos, lo compartimos con todos, con las grandes religiones del mundo y con personas incluso no creyentes que como nosotros creen en este código moral que está inscrito en el corazón del ser humano. Todos hablamos de los mandamientos, pero los cristianos entendemos los mandamientos con el Espíritu de Cristo, que nos hace descubrir ese camino positivo que los mandamientos han abierto en nuestro corazón, eso que nos invita a amar,
y que nos da el contenido a través del cual nosotros podemos desarrollar ese deseo de felicidad que tenemos en el corazón. Los mandamientos no es solo no robar, es que el mandamiento me enseña que la alegría, la bienaventuranza de un ser humano está en ser pobre, en tener para dar, no en simplemente poseer. El ser humano que se mete por el camino de los mandamientos no simplemente no mata, es que comprende que la misericordia, en vez de la lógica de la justicia, que lo único que lleva es a reconocer en el otro un conflicto y no a ver en los demás una oportunidad que rompe fronteras, que nuestras construcciones artificiales han sido capaces de crear. Porque la bienaventuranza de la misericordia me enseña que para nuestra tradición cristiana hay que vencer el mal a fuerza de bien. Nunca el otro es un problema, siempre el otro es una oportunidad. Y sin duda nosotros hacemos fronteras de divisiones, frutos de nuestras concepciones ideológicas, y hacemos distinciones y creamos barreras culturales, barreras de naturaleza política, tan acostumbrados que estamos en nuestra sociedad puertorriqueña. Sin embargo, el creyente se abre por el camino de la misericordia y cuando ve a su prójimo, ¿quién es mi prójimo?, ve a todo ser humano que esté en necesidad. Por eso hoy Papa Francisco, pasando cerca de la frontera para entrar en el territorio israelí, saliendo de la frontera de Belén, se paró en el muro que han creado los israelitas entre el pueblo palestino y el pueblo israelí, y se paró para orar, y allí se puso pidiendo la oración precisamente para pedir, para que esos muros que nosotros creamos, fruto de entender en el otro un problema, en una oportunidad, seamos capaces de batirlos. Y allí estaba Papa Francisco orando en ese muro, que no era un gesto que estaba previsto en el protocolo de estos días. Y ha invitado a los dos presidentes de los dos países en conflicto, del pueblo palestino y del pueblo israelí, a orar en el Vaticano en junio para pedir por la paz. Precisamente esa es la lógica de que cuando nosotros entendemos los mandamientos, no es simplemente no tener envidia, es realmente sentir la felicidad que tiene un ser humano de hacer feliz a los demás. Es todo, por decir así, cuando uno es capaz de controlar su violencia y controlarla en la lógica de la mansedumbre, porque el creyente comienza a entender las cosas de un modo distinto. Y por eso, en esta lógica de la mansedumbre, bienaventurados los mansos de corazón, una asignatura de la cual está pendiente nuestra sociedad puertorriqueña, en la cual se nos ha deshumanizado el corazón con la violencia. No somos capaces de tolerar la diversidad, sino que incluso entendemos la diversidad como conflicto y no como oportunidad. Imagínense una de nuestras jóvenes, que es una gran periodista, Laurita Quintero, está escribiendo en el periódico Noticel, y ella asistió a un conversatorio del Colegio de Abogados sobre el tema de los desnudos en las plazas públicas. Ella titula, ella recoge la información, la recoge excelentemente bien. Realmente uno leyendo este artículo de periódico puede entender lo que fue el debate allí. Y a mí me sorprendió, el artículo salió el jueves 22 de mayo, el jueves pasado, y ella recogió, dice al final lo siguiente, escuchen bien, lo que es una sociedad que comienza a entender los valores morales
en los términos de la represión y no entiende que los valores morales son una oportunidad para dignificarnos como seres humanos. Nosotros vivimos los mandamientos con el espíritu de las bienaventuranzas. Recuerde ya lo siguiente: una licenciada que se llama Reyes Gil dice lo siguiente: la plaza pública, cita ella, es foro público tradicional, por tanto no había que pedir permiso. Coincidió Reyes Gil, quien cuestionó además el que se utilice como excusa la presencia de menores cuando en el área metropolitana existen otras 102 esculturas que exhiben nudismos. ¿Cuál es la diferencia entre presentar el cuerpo de manera rígida y presentarlo en vivo? Cuestionó la licenciada, es decir, que entre una estatua y un ser humano no hay ninguna diferencia según ella. Pero lo más que me llamó la atención fue esto último. Entonces, al contestar la premisa de que pudiera resultar ofensivo para algunas personas, agregó: escuchen esto, uno de los propósitos principales del arte debería ser molestar. Es decir, que cuando Rafael ahora va a dar un concierto dentro de poco, la generación de mis padres, Rafael era, ¿verdad?, era Ricky Martin de su momento, ¿verdad? Sí. Ya tiene casi 90 años, pero canta muy bien. Sí, no, ella es mayor, que está dentro de los... Y es una figura, pues para mí, lejana, pero es interesantísimo, realmente me encanta. Es una figura bien interesante. De hecho, yo voy a llevar a mi mamá, que estos días está aquí, la voy a llevar a ver a Rafael, ¿verdad? Porque allí... honestamente, yo también quiero ir a verlo, ¿verdad? Para que me resulte interesante, sin duda. Entonces, pero usted imagínense lo que uno piensa, es decir, que Rafael hace un concierto para que la gente salga molesta del concierto, para que salgan tirándole piedra a los demás. O sea, la idea del arte es precisamente molestar, dice este planteamiento. Es decir, es todo lo contrario. Decía, este coro que está aquí, que nos presta un servicio para que a través de la música, que crea un ambiente precisamente noble en el corazón, para nosotros poder, con lenguaje musical, hablar con Dios, su propósito es molestarnos. Es decir, es todo lo contrario de lo que uno puede pensar de lo que es el arte. Es todo lo contrario de lo que uno puede pensar, que convivir en sociedad no es crear conflictos, sino buscar, por decir así, consensos. Hay personas que quedan atrapadas en la lógica del conflicto, y el cristianismo te está proponiendo a ti buscar la lógica del consenso, donde tú descubres riquezas y haces planteamientos de superación de futuro. Por lo tanto, cuando uno entra en esta nueva lógica, que es de los mandamientos, porque miren, sin duda, y es tal vez lo que nosotros tenemos que entender, nosotros nos encontramos en un paradigma cultural puertorriqueño, en una lógica social, donde se nos está diciendo continuamente que hay que vivir como si Dios no existiera. Ese es el planteamiento que se nos hace culturalmente, porque se entiende que liberándonos de Dios, que es una fuerza represora, el ser humano va a poder desarrollar su deseo de felicidad. Liberándonos de Dios vamos a ser felices. Y por lo tanto, todos los planteamientos que ustedes escuchan en nuestra cultura puertorriqueña son siempre planteamientos de que el nombre de Dios se ha convertido, por decir así, en una palabra pornográfica. Mientras hay personas que critican
el planteamiento hecho por algunos servidores públicos de hacer convocatorias de oración y ayuno como una especie de infringir esa secularidad conflictiva en la que tenemos que vivir como sociedad, mientras para algunos el nombre de Dios debe ser proscrito, hasta de la rotonda del Capitolio, donde un grupo de adultos, empleados públicos, deciden reunirse como se han reunido otros para protestar de manera violenta o pacífica, porque el nombre de Dios resulta un nombre, por decir así, una palabra pornográfica. Fíjense el contraste. Mientras se nos exige que los desnudos sean parte del lenguaje público, se quiere proscribir el nombre de Dios. Esos son los contrastes de una sociedad cuyo paradigma es vivir como si Dios no existiera, porque liberándonos de Dios vamos a poder construir la felicidad. Nosotros, nuestro planteamiento es completamente diverso. Nosotros planteamos como paradigma cultural precisamente de que hay que vivir como si Dios existiera, que precisamente la relación con Dios, de la cual nosotros no tenemos vergüenza ni ocultamos, como dice el apóstol Pedro en la segunda lectura, dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida. Nosotros no tenemos que tener vergüenza de presentar, por decir así, en el sector, en la esfera pública, que nuestra relación con Dios saca lo más noble de nuestro corazón. Nos enseña a nosotros que la bienaventuranza es ser pobre, porque lo grande no es tener sino dar. Se nos enseña que la grandeza de un ser humano no es ser violento, sino manso, tener autocontrol. Que lo que debe establecer las relaciones humanas es la bienaventuranza de la misericordia, no la crueldad de la justicia. Que los muros que nosotros hemos creado artificialmente, porque si algo es claro que cuando las cosas las vemos a distancia de estas estructuras ideológicas deshumanizantes que hemos creado en la Tierra, el planeta Tierra no tiene fronteras. El planeta Tierra es sin fronteras porque así lo creó Dios. Y precisamente el cristianismo, cuando se mete en el corazón de un ser humano, es capaz de hacernos ver las cosas distintas. No tenemos que silenciar ese nombre bendito si queremos construir una sociedad digna del hombre. Al contrario, nuestra agenda urgente es decir a nuestros contemporáneos que la crisis que estamos viviendo como sociedad es precisamente por pretender convertir el nombre de Dios en pornografía. Un nombre que yo no puedo pronunciar en el contexto de una actividad pública. Que yo no puedo entender que, sin duda, la conquista que nosotros hemos tenido como sociedad de pretender de que haya separación de iglesia y Estado, completa separación, tiene que ser entendido en la lógica de la coerción. Es decir, que alguien te obligue a ti a tener que rendirle el culto a Dios. Eso es lo que prohíbe, pero no prohíbe que en una sociedad de creyentes, que en nuestro preámbulo de nuestra Constitución dice, puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso. Y cuando se analiza ese preámbulo, dicen los padres de la Constitución de Puerto Rico, ese preámbulo dice, esa expresión refleja de que Puerto Rico es un pueblo profundamente religioso. Y por lo tanto nosotros no tenemos que negar nuestra religiosidad. Al contrario, nuestra religiosidad articula, por decir así, con lenguaje religioso, las inquietudes que un no creyente es capaz de articular con su lenguaje secular. Nosotros orando, nosotros ¿qué manifestamos? ¿Qué manifestamos cuando hacemos invitación al ayuno? Cuando nosotros somos solidarios orando por una persona. Cuando nosotros pedimos que en nuestro país crezca la fraternidad, crezca la comprensión,
que se nos abra caminos nuevos, que broten en nuestra imaginación social, caminos para enfrentar los gravísimos problemas que tenemos como sociedad. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo? No es simplemente que estamos elevando nuestro corazón a Dios, es que somos, de alguna manera, estamos manifestando solidaridad, conciencia del momento, deseo de superación. ¿Cómo se le va a negar al discurso religioso derecho de ciudadanía cuando otros reclaman espacios, cosas que nuestra tradición y nuestra sensibilidad ha entendido que debe ser circunscrito a la intimidad de cada uno? A mí no me importa el desnudo en el arte. Lo haces allá en un salón de clase o lo metes donde tú quieras. No me importa el desnudo. El problema es que cuando yo salgo de mi intimidad a la esfera pública, tengo que siempre buscar ese acomodo razonable. Si no, el arte se convierte en conflicto. Ya no es importante lo que tú pienses, sino lo importante es lo que yo deseo. Eso, ustedes no se dan cuenta que a veces nosotros vivimos en una urbanización y las personas que están al lado encienden a todo fuerte la radio y que el otro, porque como la idea es lo que dice muy bien, uno de las finalidades principales del arte es molestar. La idea es molestar. Si te molesta, eso es problema tuyo. Si hay niños, a mí no me importa. Si yo tengo que comerme la luz y tú tienes que frenar, eso es problema tuyo. Lo importante soy yo, porque hemos creado una sociedad donde estamos ciegos del sentido del respeto al otro, porque ya no entendemos que mis derechos concluyen donde comienzan los de los demás. El respeto al derecho ajeno es la paz, decía Benito Juárez. Pero en esta sociedad ya eso no existe. No existe. Y eso es tal vez uno de los problemas. Y yo lo noto. No lo noto. Ya no respetamos los espacios de silencio de los demás. Esta es la sociedad que nosotros queremos dejar como patrimonio a nuestros descendientes. Por eso es lógico que nosotros escuchemos estas palabras que dice el apóstol Pedro a esas primeras comunidades cristianas. Dar razón de vuestra esperanza a todo aquel que os lo pidiere, pero con mansedumbre, respeto y en buena conciencia. Eso es lo que el cristianismo propone. Nosotros, los creyentes en Puerto Rico, somos una mayoría silente y tenemos que ser capaces de traducir nuestras inquietudes en una mayoría militante. Nosotros no tenemos que ocultar nuestro lenguaje religioso y nuestra creencia, nuestra relación con Dios, porque esa relación es capaz de sacar lo más noble, nos hace entender los mandamientos con un espíritu nuevo. Aquellos que creen que hay que vivir como si Dios no existiera para poder vivir en una sociedad democrática, nosotros tenemos que demostrarle que hay que vivir como si Dios existiera para garantizar una sociedad en la que, democrática y pluralista, se pueda ver la diversidad como una riqueza y no como una imposición. Solo donde está Dios es capaz de crearse un ambiente de libertad. Él es el garante de la libertad. Por eso le pedimos a la Virgen María que desde el cielo nos ayude a nosotros para que en medio de todas estas vicisitudes del mundo, ella desde el cielo con su oración y su mediación materna nos ayude a nosotros a entregar nuestro corazón a Dios. Así sea.